Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con ustedes». Ellos, desconcertados, llenos de miedo, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Queridos hermanos, avanzando en la cincuentena pascual, son 50 días de fiesta, de alegría, por el paso de la muerte a la vida en la persona de Cristo Jesús. Y en Él, como tantas veces lo repetimos, en Él, en su persona, su muerte ha enterrado, ha sepultado nuestra muerte, la ha derrotado. Y como dice el prefacio de este tiempo de Pascua, y en su resurrección hemos resucitado todos. Seguimos en este tiempo, disfrutando, meditando de estos pasajes de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. En la primera lectura de hoy, Pedro presenta la resurrección de Jesús enmarcándola en la historia del pueblo de Israel y haciendo encajar lo acontecido en las profecías y las promesas hechas a los antepasados, a los padres. El Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús
y añade el apóstol con valentía a las autoridades de su pueblo, a quien ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilato. Es el querigma el que se repite marcadamente en esta cincuentena pascual y que no es otro anuncio sino el que desde el tiempo de la primitiva iglesia con los apóstoles hasta el día de hoy tenemos en esta institución fundada por Jesucristo la misión de transmitir y de anunciar de generación en generación. Por eso, completando este mensaje, añade el apóstol: Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Claro, por ese testimonio es que ellos, bajo la fuerza del Espíritu Santo, como lo venimos meditando en esta cincuentena pascual en el libro de los Hechos de los Apóstoles, son los testigos que, dando la cara por Jesús ante el mundo que los persigue, que los amenaza, que los encarcela, que los atormenta, que los reprime, ellos no claudican ni dejan de cumplir la misión de ir a predicar al templo y a todas las casas la muerte y la victoria, es decir, la resurrección del Señor. Pedro no duda en recordar los hechos dolorosos que precedieron a la resurrección y se los echa en cara. Ustedes entregaron al santo, al justo, y pidieron que se le diera el indulto a un homicida. Dieron muerte al príncipe de la vida y soltaron al homicida. Definitivamente estas acusaciones valientes de Pedro mueven a la ira a sus escuchas. Así son claramente las palabras de la iglesia en los tiempos en que nos tocan vivir crisis doctrinales o morales. Las acusaciones son apremiantes, casi despiadadas, pero Pedro sabe que en él está también la obligación de llamar a la conversión, porque Pedro en su propia persona experimentó el pecado cuando él también había negado a Jesús en medio de la pasión. Y también experimentó Pedro, después de haber sentido su culpa, el arrepentimiento, y así alcanzó de parte de su maestro, después de una triple negación a él, una triple confesión de amor, en el que el Señor lo perdona y le encomienda una misión particular en la iglesia. Es por eso que este domingo lo podemos llamar como el domingo que nos llama a la conversión. Y así es el mensaje desde la primera lectura en la boca de aquella iglesia primitiva. Arrepiéntanse, conviértanse, para que sean perdonados sus pecados. También la segunda lectura de este domingo nos refiere en los escritos de Juan el mismo tema. Aquel que había sido testigo de la crucifixión y de la muerte de Jesús en la cruz en el Calvario, lo había oído a él, a su maestro, agonizando, pedir el perdón al Padre para que aquellos sus verdugos, aquellos que lo habían colgado en la cruz, también alcanzaran el perdón. ¿Sabe hasta qué punto Jesús, como sacerdote, intercede y defiende a los pecadores? Sí,
es la víctima inocente de los pecados del mundo. Jesús, Cordero Pascual, es también el abogado más poderoso y eficaz. Él es en sí mismo la propiciación por nuestros pecados. En este domingo, como ya les dije, en que se nos habla particularmente de llamarnos a la conversión por el arrepentimiento del pecado, también en el Evangelio de hoy Jesús se aparece a los apóstoles ya resucitado y les dice: la paz con ustedes. Siguen asombrados los apóstoles, siguen boquiabiertas, viendo al Señor que ellos daban por muerto, vivo y resucitado, atónitos por su aparición. La primera parte del Evangelio refiere esto y cómo Jesús clarifica y dice: tóquenme, convénzanse, soy yo. Aquí es importante recordar lo que decíamos hace unos días, porque la resurrección de Cristo es la revivificación del cadáver, es decir, que Él mismo, su carne, su hueso, está vivo y no morirá jamás. No es una explicación en la que por sugestión aquel grupo de los discípulos lo veían vivo. No era una idea, no era una sugestión, no es un fantasma. La doctrina católica es contundente, rechazando este tipo de explicaciones heréticas que vacían de contenido la fe verdadera en la resurrección de Jesús. Por lo tanto, la primera parte de este Evangelio en este tercer domingo de Pascua nos deja clarísimo que es inadmisible la negación del acontecimiento del sepulcro vacío de Jerusalén, es decir, de la resurrección del Señor. La segunda parte es la explicación maravillosa que Jesús hace al grupo de los apóstoles en cuanto se refiere al cumplimiento de las Escrituras. Lo que ha pasado es aquello que yo les hablaba cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley y en los profetas. Cristo mismo es el que explica nuevamente, después del acontecimiento de su Pascua, todo el misterio que se viene anunciando y que se viene desenvolviendo paulatinamente en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. La última parte del Evangelio nos dice: les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y luego la misión de seguirle dando continuidad en estos tiempos intrincados y violentos en que estamos viviendo. Hablar de la resurrección de Cristo es hablar de la buena moral que se tiene que vivir en el corazón de los creyentes. Es invitarnos para que dejemos el pecado y para que, denunciándolo con valentía, podamos nosotros reflexionar, reconocer que estamos en el mal y con la gracia del Señor salir de tal situación pecaminosa. Por eso dice aquí la misión, que hoy la Iglesia continúa aún en medio de persecuciones y amenazas y de rechazos de poderosos y de grandes millones y millones que se invierten a favor de las acciones inmorales, y que la Iglesia sigue levantando su voz para denunciar con valentía lo que se llama pecado. Por eso termina diciendo hoy el Evangelio: en su nombre
En el nombre de este Cristo muerto y resucitado, se debe de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, como lo hicieron los apóstoles, la necesidad de volverse a Dios para alcanzar el perdón de los pecados. Y termina con una orden, Jesús, un mandamiento a su iglesia naciente, a esta iglesia de siempre. Ustedes son testigos de todo esto. Hoy en día, también la iglesia continúa con esta difícil misión. Bajo la acción del Espíritu Santo, la iglesia sigue llamando el pecado por su nombre. En estos últimos días hemos recibido la noticia de un documento, de una declaración apostólica que se llama Dignidad Humana Infinita, que el Papa Francisco ha dado a conocer, avalada por el Papa a través del Cardenal Fernández, prefecto de la doctrina de la fe. Y en ese documento, hoy, en este tiempo, se habla sobre la dignidad humana a la luz de la enseñanza de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. No podemos subvalorar esta enseñanza en medio de un mundo tan difícil. Es de alto valor doctrinal. Interesante, en este documento en que se cumple el mandato de Jesús de seguir siendo testigos de su verdad, de su evangelio, se abordan 13 violaciones gravísimas que en estos tiempos se da contra la dignidad humana. Hermanos, esta es la misión de la iglesia: seguir llamando por su nombre aquellas situaciones que a través de eufemismos y de campañas peligrosísimas empujan al ser humano a la desgracia de la condenación eterna. Por lo tanto, ha sido y seguirá siendo pecado la maternidad subrogada, es decir, los vientres de alquiler, la tan promovida ideología de género, que, como decía un sacerdote acertadamente comentando este documento, que están pegando el grito al cielo los autoproclamados amigos del Papa. Ideología de género es pecado. El aborto en todas sus formas, y veamos todo lo horrible que está pasando en Europa y en otras partes del mundo. Cómo Francia recién aprobó en su misma Constitución, a través del Parlamento, el derecho a seguir matando gente, niños inocentes. La eutanasia, que es el suicidio asistido, que le llaman ahora a través de un eufemismo una muerte digna. Por favor, la pena de muerte, el drama de la pobreza en el mundo, que la iglesia no puede cerrar los ojos, la guerra que se está viviendo, el trabajo terrible de los emigrantes y las humillaciones que vienen a pasar a estos países del primer mundo. Cómo se les humilla, cómo se les explota, cómo se les malpaga y se les trata. La trata de personas, los abusos sexuales, el descarte de las personas. Ahora, en este tiempo, ya cuando se tiene 50 años no sirve, no vale para nada. Lo tiran prácticamente a uno al basurero. Lo olvidan, cuando lo que están haciendo es descartando la experiencia y la sabiduría asumida y adquirida a través de los años. Y la violencia digital, como a través de las redes sociales, de la internet, mete su guadaña el demonio, arrastrando a la perdición eterna a estas generaciones, que, como comentaba a una persona un día de esto, está entumiendo cada vez más el cerebro, porque no les permite pensar ni discernir. Todo esto la iglesia lo hace para que evitemos la condenación eterna, que se va alcanzando, se va acercando el alma a esa perdición, que Dios nos libre, a través del ejercicio del mal y del pecado
en esta vida temporal. Hermanos, ustedes son testigos de esto. Así termina el Evangelio de este domingo. Y esos testigos somos todos los bautizados, que debemos tener sumo cuidado y no ir a ser socios, vendidos, cómplices de agendas que violan la dignidad humana, que abusan del prójimo y que nos están empujando a la perdición eterna. Amén.